Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo vivo, a un nuevo streaming. Espero que anden muy, pero muy bien. Programa número 133 de Batalla Cultural y como podrán ver en el título, hoy vamos a hacer varias cosas, reacciones sobre Nicolás Márquez, maratón de Nicolás Márquez, porque tengo varios videos guardados en el tintero de él para ver y reaccionar aquí con todos ustedes. Y vamos a arrancar por el más reciente, que se titula ¿Qué es la nueva derecha? Muy interesante para todos aquellos que estamos en esta batalla cultural, porque bueno, justamente la batalla cultural nace con el concepto de la nueva derecha de Agustín Laje. De hecho, el logo del canal es la batalla cultural, la nueva derecha. Así que más claro, imposible. Es algo que promulgó, promovió o popularizó Agustín Laje, como lo quieran ver, y que ahora vamos a ver qué nos explica el querido Nicolás sobre la nueva derecha en este video que procedemos a darle play. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez. Discúlpenme la desprolijidad de haber ingresado de esta manera un poco desprolija, así casi sin aviso, tocando botones, pero hoy no tengo Hola asistencia Mauri. técnica, así que esta falta de asistencia técnica me genera estos contratiempos, estas desprolijidades y este, bueno, ya me conocen ustedes. Bueno, somos 111 usuarios y la realidad es que si multiplicamos el algoritmo y damos a conocer esto lo máximo posible, va a ser muchísimo mejor para llegar a más. Este ha sido, y el mes anterior, un mes récord en audiencias, en programas, en cantidad de programas y realmente Mira qué bien. les agradezco infinitamente. Todo gracias a ustedes que han estado del otro lado apoyando, bancando, sobre todo en verano, cuando se supone que la gente está despolitizada, ¿verdad? Pero está Así que más muchísimas gracias. al Y pedo la la gente verdad en verano que y puede ver más contenido. en función de muchas preguntas que hicieron en el vivo anterior, que se dio el jueves, porque les cuento, en Mar del Plata, viernes, sábado y domingo, hubo una banda de grandes amigos que compartimos un momento muy lindo durante varios días. 3 días casi de convivencia, de retiro espiritual. Estuvo Agustín Laje, estuvo Fran Fijap, Cristian Rodrigo Iturralde, Valerini, Eric Harris, Eric Cameron, bueno, muchos otros. No quiero ser injusto con. Bueno, fue un grupo muy lindo y de comidas y de tertulias y de compartir en Mar del Plata, con muy poca playa porque los días fueron bastante malos. Así que prevalecieron las reuniones y las comidas y las trasnochadas y la música y las polémicas de fútbol hasta de política, obviamente. O sea, fue muy lindo, fue agotador. Por eso, agotador en el sentido de exhaustivo. Y ya nos comprometimos en hacer este tipo de juntadas 2 veces por año en algún lugar del país. Ahora surgió Mar del Plata. Para mí fue cómodo porque yo vivo en Mar del Plata, pero hubo muchos que vinieron desde lugares muy lejos. Los cordobeses, por ejemplo. Bueno, la gente de Buenos Aires un poco más cerca. Y bueno, nada, eso. Y no quería dejar. Desde Córdoba a Mar del Plata tenemos 16 horas en micro, en colectivo, y si no, en avión son unas 2 horas, me parece, o hora y algo, hora y media. De retomar el ritmo que venimos manteniendo, que es muy bueno, y que todo esto se da gracias a la compañía y a la generosidad de ustedes. Díganme si me están escuchando bien, si se está escuchando bien, para quedarme tranquilo con eso. Me parece que sí. Bueno, todo aquello que quiera ser preguntado lo pueden hacer a través del super chat, como siempre. Les anticipo a los Patreon o a aquellos que se quieran hacer Patreon que el día 22, que creo que es miércoles, a las 14 horas, vamos a tener una reunión por Zoom, especialmente a título personal, donde vamos a tocar temas muy íntimos, muy personales, un feedback total, completo, de cara a cara. Vamos a estar un buen tiempo para que todos los Patreon puedan participar, interactuar, conocernos, seguir fomentando esta amistad. Y aquellos que quieran participar de la reunión tienen que hacerse Patreon, aunque sea del rango más bajo, no importa, eso es anecdótico. Pero bueno, va a ser una charla exclusiva para Patreon y que va a quedar grabada también para los que no puedan participar en vivo, porque hay muchos que colaboran desde lugares muy lejos de la Argentina, con otros usos horarios, o a lo mejor tienen compromisos laborales, o a lo mejor no están de vacaciones como en Argentina. Entonces, mucha gente va a estar en vivo dentro de los colaboradores de Patreon y otros no, pero eso lo vamos a grabar.
Va a ser el 22 a las 14 horas. Yo después le voy a mandar al grupo de WhatsApp de los Patreon el link con el flyer, pero es algo muy íntimo, ¿ok? Vamos al tema de hoy. Vamos al tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con algo que está de moda, una expresión que se utiliza a todo propósito. En una época era mala palabra asumirse como de derecha, yo siempre la asumí así. ¿Y qué significa ser de derecha y cómo resolvemos eso? ¿Y dónde nos paramos? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Cuáles son nuestros valores? Obviamente esto amerita un libro. De eso también les voy a hablar de mis próximos 2 libros a los Patreon que van a estar conmigo, que ya tengo contrato firmado con 2 editoriales. Les voy a contar de qué va a tratar cada uno de los 2 libros que tengo, uno para este año y otro para el 2026. Pero, o sea, esto amerita un libro, pero para dar una aproximación, hace muchísimos años, yo leí una nota a un pensador argentino, oriundo de Mendoza, proveniente del nacionalismo católico más duro, creo que de la línea lefebrista o sede vacantista, no sé. Calderón Bouget, autor de un sinfín de libros de filosofía política, etc. Yo no lo conocí. Murió hace unos 10 años, tenía más de 100 años. Le preguntan si él se consideraba de derecha. Y él da una definición no ideológica, sino política. Él dice, la derecha es una expresión utilizada para sindicar, etiquetar, se dice ahora, a todo aquel que tiene un pensamiento antiizquierdista. Entonces, me siento comprendido, él era de una línea de un nacionalismo duro, me siento comprendido dentro de lo vasto del adjetivo. Claro, ser antiizquierdista no quiere, yo puedo ser antiizquierdista, pero lo puede ser otra persona que tenga un proyecto de país distinto del mío. Ambos estamos a la derecha, en el sentido de tener un enfrentamiento manifiesto con la izquierda, pero eso no te define ideológicamente. Sin embargo, en el año 2000, yo esto lo he pensado mucho, ya lo había elaborado un poco en un libro que se llamó La mentira oficial, que publiqué hace casi 20 años, en el 2006. Y en el 2018 estábamos en el Teatro Belgrano con Agustín Laje y Javier Milei. En ese momento se estaba discutiendo el aborto. Y yo llamé a una unión, di una frase que quedó inmortalizada. La verdad que no sé cómo se me ocurrió, pero de todas maneras quedó muy impregnada en mucha gente. De hecho, fue una frase que quedó ya expuesta, donde yo decía que había que armar una convergencia entre liberales que consideren que la vida empieza a partir de la concepción, porque en ese momento no todos los liberales pensaban lo mismo, conservadores que entiendan que la tradición tiene que estar al servicio del progreso, no del progresismo. El progresismo y el progreso son 2 conceptos muy distintos. Otro día vamos a hablar de eso. Gracias, Leo de Marte, muchas gracias. Gracias por tu aporte, muy amable. Bien. Conservadores que no vivan anquilosados, nostálgicos, en un antiguismo congelado, sino que entiendan que esos valores fundantes que hay que sostener tienen que ser, de alguna manera, un parámetro para avanzar. Pío XII ponía una metáfora muy linda que no me quiero extender, pero bueno, se las cuento, entre la tradición y el progreso. Él decía que la tradición es como el cauce de un río. Esto lo decía en el año 44. La tradición y el progreso no solamente no son antitéticos, no son antinómicos, sino que se complementan en mutua armonía. La tradición es el cauce por el cual transita un río, pero el río, el agua, que transita vigorosamente, no transita hacia cualquier lado, sin rumbo, sin destino. No, va contenido por el cauce que lo va conduciendo. Entonces, el agua, que sería el progreso, sin tradición, es un destino incierto, es un naufragio, puede hacer desastres naturales. Y, digamos, el progreso, la tradición, que sería el cauce, sin el agua, sería una foto petrificante, no cumpliría ninguna función, no nos conduce a nada, sería una simple imagen desértica prácticamente. Muchas gracias, Iván, muchas gracias por todo. Si me notan la voz cansada es porque estos 3 días han sido demoledores, pero la cabeza la tengo, creo tenerla lúcida. Bueno, ¿a qué voy con esto? Liberales que crean en la vida desde la concepción, conservadores que no confundan, conservadores que entiendan que la tradición tiene que estar al servicio del progreso, y nacionalistas que entiendan que el amor a la patria no es lo mismo que el amor al Estado. El Estado es un órgano burocrático, mayormente entorpecedor del progreso. Esto es un viejo sueño de un pensador conservador que fue diputado nacional, fue presidente del Partido Conservador de Argentina y fue director del diario La Prensa en su época más ilustre, en su época de oro. Un tipo muy culto, autor de varios libros, lo pueden googlear, Emilio Ardoy, con H e Y. En el diario La Prensa, él buscaba que todos estos sectores se aúnen y daba espacio para que estos 3 sectores escriban en ese diario. Todavía el diario La Prensa existe, pero hoy tiene un rol muy distinto y un protagonismo muy distinto del que tuvo en su momento, ¿no?
Yo siempre abogué para que haya un punto de convergencia entre las diferentes derechas. ¿Y yo por qué hablo de nacionalistas, conservadores y liberales? Porque cuando yo leo aquella afirmación que leí hace un cuarto de siglo de Calderón Bouchet, que decía que ser de derecha es necesariamente estar enfrentado con la izquierda, y digo, correcto, me parece interesante. ¿Cuáles son las expresiones ideológico-políticas que se enfrentan con la izquierda? Y yo puedo discernir tres: nacionalistas, conservadores y liberales, no liberprogres, porque eso no dan batalla cultural, son funcionales. Liberales clásicos, tradicionales, herederos de la Guerra Fría, profundamente anticomunistas. Educar en valores, nos deja un superchat, muchas gracias. A ver, no quiero que nadie que esté generosamente aportando un superchat sin que sea leído. Desde Villa Guay, la familia Adler Redding, contento con el avance de la nueva derecha. Vos sos uno de los precursores, amigo Nico, viva la libertad, carajo, muchas gracias. Andrés Ortiz, saludos, son mi inspiración para formarme intelectualmente. Gracias por tu generosidad, incluso en tus palabras, muy generosa. Gracias por todo. Brian Earth, a la nueva derecha, ¿le podrías enmarcar o anclar en la verdad, la razón o el logos griego? Sería lo más próximo a lo establecido por Jesucristo, la verdad, el logos, el verbo igual logos, que nos hace libre. Bueno, miren, lo que yo voy a decir, por eso digo, amerita un buen libro. Amerita un buen libro. Lo que voy a hacer es una síntesis de principios que son para mí los fundamentales en donde tenemos que anclarnos los que creemos en un pensamiento de derecha. ¿Y cuáles son esos principios? Bueno, hay trilogías. Una habla que es muy propia del presidente Milei, que habla de la vida, la libertad y la propiedad, la vida desde la concepción. Yo creo que la libertad y la propiedad en definitiva van de la mano, son un poco redundantes, porque vos tenés libertad, entre otras cosas, en la medida en que podés disponer del fruto de tu trabajo. Y el fruto de tu trabajo es tu propiedad. Entonces, si no tenés propiedad, no tenés libertad. Sin derecho de propiedad no existe forma de libertad. Entonces, yo creo que pero bueno, es una trilogía a la cual en los últimos tiempos el propio gobierno de Argentina, quizás inspirado en la trilogía que usa con habitualidad Bolsonaro, habla de Dios, patria y familia. Pero vamos al punto. ¿Cuáles son los principios fundantes de una persona de derecha y cuáles son aquellos principios que la cultura woke quiere destruir? Es decir, los principios de los cuales vamos a hablar ahora. No son principios ideológicos sacados de la galera de alguna usina o tanque de pensamiento. Desde mi punto de vista, y esto me gustaría algún día discutirlo porque es opinable, nuestros principios no son otros que los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son los que constituyen a una persona de derecha. Pero alguien me puede decir, pero a mí no me interesan los 10 mandamientos porque yo no creo en Dios. Es que no se trata de un problema teológico ni metafísico. Simplemente es un decálogo que, si uno lo va desmenuzando, advierte que ahí están los principios esenciales de lo que es el pensamiento de derecha conservador y de libre empresa. Vamos a ver. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y si yo no creo en Dios, no nos apuremos. ¿Esto qué nos dice? Que hay un orden jerárquico. La derecha es anti-igualitaria. Solamente concibe la igualdad ante la ley. Todos tenemos los mismos derechos. Todos somos iguales de dignos. Pero a partir de que hay igualdad ante la ley, aflora la desigualdad. Porque hay gente que trabaja mucho, gente que es perezosa. Gente que es muy inteligente, gente que no lo es. Gente que sabe mandar y tiene liderazgo y gente que tiene vocación para obedecer. Gente que tiene habilidad para los negocios y gente que no tiene, que tiene habilidad, que va al casino todos los días y dilapida su patrimonio. Eso también tiene que ver con la libertad y a partir de ahí hay desigualdades sociales en lo económico y desigualdades jerárquicas porque la inteligencia, la instrucción y el esfuerzo personal después va dando frutos que van marcando diferenciaciones en el seno de una comunidad política. Siempre y en todo lugar y desde que existe el hombre hay un orden jerárquico. Desde las comunidades primitivas donde había un cacique hasta las comunidades complejas como las actuales. Entonces, amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero aún aquellos que no crean en Dios, lo que nos está diciendo el mandamiento es que es un mandamiento anti-igualitario. ¿Y cuál es la ideología igualitaria? La izquierda. La izquierda. Santificar las fiestas. Fíjate. ¿Qué significa? Bueno, ir a misa, los preceptos, todo, cumplir con toda una serie de tradiciones. El rescate de la tradición. El hombre de derecha es tradicionalista. Y yo amplío el concepto. Y no hablo de fiestas religiosas, porque este no es un video religioso ni va dirigido al espíritu religioso. Santificar la fiesta significa también la reivindicación de las fechas patrias, lo que en Chile se conoce como el patriota, lo que Agustín Laje denomina soberanista. El rescate de la soberanía, de mi tradición.
de mi país, de los usos y costumbres del lugar de pertenencia, de las instituciones naturales y fundantes de mi lugar de pertenencia. Entonces, santificar las fiestas tiene que ver con fiestas dadas en países que rescatan y respetan los usos y costumbres que emanan de su tradición fundante. La derecha es apegada a la tradición, por eso es contraria a la revolución. Honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Este es un mandamiento muy interesante porque ¿qué nos dice, entre otras cosas? Nos dice, primero, que hay jerarquías naturales. El padre y la madre son jerarquías naturales. Cuando uno nace, ya nace en un orden jerárquico. Las jerarquías no son una imposición de un sistema de oprobio, es el orden natural. Tu hermano mayor va a tener potestad sobre un bebé recién nacido, hasta lo puede cuidar, y el bebé o el chiquito le tiene que obedecer al hermano mayor. Y está la mamá, y está el papá, y uno debe obedecer a los padres, y así lo hace hasta que uno se convierte en adulto. El orden jerárquico es inherente al ser humano, a la naturaleza humana, a la biología humana. Por eso la izquierda quiere destruir la familia, porque quiere destruir el sentido común del principio jerárquico para forjar un ambiente igualitario. Y en eso tuvo mucho que ver Gramsci, tuvo mucho que ver la Escuela de Frankfurt, tuvo mucho que ver Foucault, y en eso tiene que ver mucho la batalla cultural. Si nos aferramos a los mandamientos, incluso en términos políticos, desprovistos de toda religión y de toda connotación de fe, nos damos cuenta que estamos construyendo y edificando el orden del pensamiento de derecha. No matará. Y además, honrar al padre y a la madre también tiene aparejado otro rasgo, no solamente el rescate y el reconocimiento de jerarquías naturales, sino el rescate y la defensa de la familia. Esa familia a la cual uno pertenece, la hicieron mamá y papá. Después uno armará la propia, pero uno viene de allí. Allí se formó, en ese ambiente se crió, en ese núcleo, en esa célula básica del tejido social que nos contiene emocionalmente, psicológicamente, culturalmente, valóricamente y afectivamente. No matarás, no matarás. Por supuesto, es un principio que incluye el no matar desde que el ser humano comienza a existir, es decir, desde la concepción. Por eso, la izquierda o centrismos funcionales o falsas derechas, cuando están a favor del aborto, son unos traidores que hay que denunciar, porque están a favor del genocidio prenatal, que es el homicidio masivo de quien no puede defenderse y quien nada malo ha hecho en vida, que es el aborto. Por supuesto que no matarás no es un concepto rígido, todo tiene interpretación. Por ejemplo, hay guerras que son justas, lo decía San Agustín, uno de los más grandes teólogos de la historia, el padre de la patrística, valga la redundancia, o mejor dicho, el más destacado de la patrística. Él decía, porque en una guerra se mata, porque si no matás vos, te matan a vos. Entonces, ¿qué decía San Agustín? Que la guerra justa es aquella que está llamada a repeler la agresión del enemigo. No es un catolicismo light o un cristianismo buenista, pacificón, sensiblero, no. El espíritu cristiano tiene un espíritu de lucha, un espíritu de combate, en un sinfín de pasajes. Y si hay que matar en el contexto de una guerra o en defensa propia, porque entró un ladrón por la ventana y quiere violar a tu hija, eso no es un sacrilegio. No te queda otra alternativa. El principio para una sana convivencia es no matar, salvo en situaciones de desesperación donde uno es objeto de una agresión grave. Eso está previsto en los códigos penales. Pero también me interesa eso, el rescate del no matar desde la concepción. No cometer actos impuros, no cometer actos impuros. Ese es otro dato. ¿Qué significaría no cometer actos impuros? Bueno, acá hay dos cuestiones. Yo no voy acá desde el púlpito a decirle a la gente lo que tiene que hacer con sus genitales. Yo lo pongo en estos términos. Acá se trata del autodominio de las pasiones, desde luchar contra la pereza, contra las debilidades personales, contra las debilidades de carácter, contra uno mismo, contra los demonios. Como decía Pascal, que ¿no? El hombre es un poco una lucha interna entre el ángel y la bestia. El ángel es el deber ser y la bestia son aquellos apetitos desordenados que nos pueden llevar por un camino o por malos hábitos. Y el hombre de derecha tiene que tener amor propio, tiene que tener valores y tiene que luchar contra sí mismo, contra sus propias vulnerabilidades. ¿Puede perder? Sí. Puede ser derrotado por las tentaciones, por un sinfín de circunstancias que a veces son más fuertes que vos. Pero Escrivá de Balaguer decía
te apartaste del camino y no volvías o no volviste porque te daba vergüenza. Más vergüenza debería darte no rectificar. Y él hablaba de comenzar y recomenzar. El problema no es caer. Está permitido caer. No está permitido no levantarse y seguir para adelante. Miren, la diferencia entre el valiente y el cobarde, lo he dicho muchas veces, es que los dos sienten miedo. Ese es el aspecto de similitud. Pero el cobarde queda paralizado por el miedo y no avanza y se frustra. El valiente tiene miedo, lo controla, no es fácil, y avanza y se sobrepone al miedo. Y el coraje, el temple, el autodominio se impone por encima de esa pasión negativa que es el miedo. Entonces, yo interpreto mucho este mandamiento con el autodominio de las pasiones, de verdad. Luego aparece el mandamiento que dice, no robarás, no robarás. Este mandamiento en realidad está inseparablemente unido a otro. ¿Que cuál es? No codiciar bienes ajenos. ¿Qué nos dicen estos dos mandamientos que están para mí entrelazados? Este mandamiento nos dice, primero, nos habla del respeto, primero nos reconoce la existencia de la propiedad privada. No robar y no codiciar bienes ajenos. No podés codiciar bienes ajenos. Si los mandamientos te están reconociendo que hay bienes ajenos, te está diciendo que existe la propiedad privada. Si el mandamiento te impide robar, ¿vos qué robás? Aquello que es de otro, que le pertenece a otro. O sea que estos principios están en contra de toda forma de colectivismo y de toda forma de abolición de la propiedad privada. Y lo contrario a la propiedad privada es el estatismo. Y el estatismo, en cualquiera de sus formas y manifestaciones, es un colectivismo socialista. Entonces, el hombre de derecha defiende la propiedad privada y de los 10 mandamientos, 2 defienden la propiedad privada. ¿Ok? ¿Y qué es la defensa de la propiedad privada? Sino la defensa por añadidura de la libre empresa, del libre mercado, del emprendedorismo, de la competencia, de la iniciativa personal, de la inversión, del ahorro, de la compra y venta de bienes y servicios, del intercambio de bienes y servicios, de la apuesta, porque yo creé algo y lo quiero vender en el mercado. Es mi propiedad, es mi creación y yo comercializo con eso. Esto no es ni más ni menos que la defensa del capitalismo, del espíritu del capitalismo. Luego hay un mandamiento que dice no mentir, no mentir. El mandamiento que nos dice no mentir, no solamente somos 1000, muchas gracias, muchachos. Somos 1000. Qué bueno, qué alegría. Que se sientan atraídos y se sientan a gusto y me acompañen en esto. Gracias, muchas gracias. A ver, vamos por partes. No mentir no solamente es un aspecto moral, es decir la verdad, porque moralmente es bueno decir la verdad. Una buena persona no es un mentiroso. Una persona de bien, un hombre honesto, se apega a la verdad. Pero hay otra cosa más que nos está diciendo este mandamiento. Si nos dice que no se debe mentir, es porque está reconociendo que existe la verdad. Y si se reconoce que existe la verdad objetiva, quiere decir, esto nos está diciendo que el relativismo es ajeno a nuestra cosmovisión y a nuestra manera de ver el mundo. El relativismo es una suerte de superstición dentro de la cual no reconoce verdades inconcusas, sino que cada cual tiene su verdad. No. La verdad es una sola. Cada cual tiene su opinión, pero la verdad es una sola. Yo no sé, en este momento en mi ciudad creo que hace 25 grados, creo. Para algunos es un calor sofocante, para otros hace frío, para otros es indistinto. Los tres aprecian lo que está pasando dentro del contexto de su subjetividad, pero lo confirmadamente objetivo es que hace 25 grados. Después, cómo cada uno disfruta, padece o le es indistinto esos 25 grados es un problema aparte. Pero hay verdades objetivas, verdades inconcusas. Hay asuntos no susceptibles de ser sometidos a veredictos. Hay verdades objetivas. Si yo me disfrazo de mujer, y con esto me meto con la ideología de género, me autopercibo mujer, quiero ser mujer, no soy mujer, nunca voy a ser mujer. Aunque me haga esa operación mal llamada de cambio de sexo, que en definitiva se trata de la amputación de genitales. Nunca voy a dejar de ser un varón. Eso es una verdad objetiva. Que después yo tenga una autopercepción engañosa de mí mismo y encima pretenda que los demás me traten en función de mi autoengaño, bueno,
eso ya forma parte de otra discusión que hemos hablado mucho y escrito durante muchos años. Pero hay verdades objetivas e inconcusas, inmutables e indiscutibles. El apego a la verdad es un principio de la derecha. El reconocimiento de la verdad, el reconocimiento de la realidad. Por eso la derecha no es utopista. La izquierda es utopista. Cree en un paraíso igualitario, en una sociedad sin clases, en una propiedad colectiva. Y para forjar ese sistema que nunca han podido llevar adelante, construyeron una arquitectura que fue una verdadera maquinaria de matar gente en nombre del igualitarismo proletario. 100 millones de personas se han cargado en el mundo, entre China, la Unión Soviética, Pol Pot, las guerrillas, etc. Entonces, no mentir no es solamente decirle la verdad a tu amigo, a tu mujer, a tus hijos, a tus semejantes. Es también el reconocimiento de que hay verdades inmutables, de que el relativismo no tiene entrada en el centro. El cristianismo cultural, independientemente de si Dios existe o no, yo creo que sí, pero no estoy hablando de eso, no soy cura, no soy pastor, no me voy a meter en eso, no es mi tema. Estoy haciendo un desarrollo de cuáles son los principios al alcance de la mano, de la ley de Moisés, de cómo es el hombre de derecha. ¿Qué es la derecha? ¿Qué representa? ¿Cuáles son sus principios, sus valores? A ver si seguimos por acá. No consentir pensamientos ni deseos impuros. Bueno, una cosa es sentir y otra consentir. Si yo me gusta, no sé, el reloj que está ahí a 2 metros en una casa y me apetece y o sea, tengo ganas de tenerlo. Bueno, consentir implicaría eventualmente guardarlo y ponérmelo en el bolsillo. Querer alcanzar el reloj implica, bueno, voy a trabajar, voy a ahorrar y me voy a comprar un reloj como este porque me gustó. Si le quiero ser fiel a mi mujer, pero hay una mujer que es bonita, que me atrae, que me seduce, bueno, puede pasar. Pasa en las mejores familias, pasa en los santos varones. Pero ¿cuál es el punto? Serle fiel a mi mujer, ser fiel a mí mismo, no traicionar a mi mujer, no traicionarme a mí, ni traicionar ni molestar a esa persona. Sacarme de encima aquel pensamiento que me puede derivar en una posible acción desordenada. Cortejarla, provocarla, quién sabe. Estamos hablando del deber ser. El ser humano, según la tradición, según la Biblia, tiene la naturaleza caída. ¿Qué significa tener la naturaleza caída? Somos imperfectos. No estoy diciendo nada nuevo. Como somos imperfectos, como tenemos miserias, como tenemos debilidades, como tenemos vulnerabilidades, como tenemos defectos de carácter, como tenemos pensamientos negativos, acciones negativas, lo que tenemos que hacer es luchar contra nosotros mismos. Y la mejor forma de luchar contra nosotros mismos es autodominar las pasiones. Y para eso hay que estar muy fuerte interiormente, tener valores sólidos. Y una vez que eso se hace hábito, uno se convierte en una mejor persona de manera natural, ni siquiera es un esfuerzo. Hay cosas que cuestan esfuerzo, otras no tanto, pero son principios rectores, los que estoy leyendo, que perfeccionan al individuo y perfeccionan la vida en el contexto de la comunidad política. Repasé los 10 mandamientos. ¿Qué acabo de repasar en este breve conversatorio? Lo que yo considero que es el pensamiento de la derecha. A ver, si tengo algunos superchats que no he leído, desconozco, porque tengo 2 cámaras. Una es la cámara por la cual se cocina cuando uno va transmitiendo, para que todo esté bajo control, y la otra es la cámara del YouTube que ustedes están viendo en este momento, donde hay un sinfín de comentarios, y dentro de ese sinfín de comentarios tenés gente que comenta, digamos, en el contexto de esa suerte de debate cibernético y natural que se da al lado. ¿Qué dice acá? Rubén B. Dice, creo que Guadalupe Lacerda Márquez, yo soy Lacerda Márquez, es Lupe Batallán, que entra a forrear como ignorante y cobarde. Es mi apreciación política. A ver, Rubén, no te entiendo si me estás agrediendo a mí o si querés agredir a alguien. No, lamentablemente no entiendo el concepto de tu comentario, Rubén. A ver, creo no termino de redondear cuál es el espíritu del comentario. Yo soy cobarde, yo soy una cerda, bueno, cada uno tendrá su opinión. No confío tampoco demasiado en aquellos que tienen amigos por todos lados.
No. O sea que si hay gente que me insulta es porque tan mal no debo hacer las cosas. Si ese fue el caso, a lo mejor interpreté yo mal el comentario. Bien, la verdad que me interesaba hacer este pequeño desarrollo, porque a veces dicen, ¿qué es la derecha? Vuelvo a repetir, esto va a dar para un libro, esto va a dar para un libro bien desarrollado, con mucho para ampliar, profundizar, indagar. Daniela Buongiovanni. Hola, Nico. Saludos desde Unquillo. ¿Qué rol crees que tiene la masonería en los gobiernos progresistas? Bueno, la masonería está hoy intrínsecamente, siempre, está intrínsecamente ligada al progresismo. Lo que pasa es que yo creo que la masonería no es la masonería de la Revolución Francesa. Hoy la masonería es un club social con muy poco poder. Ideológicamente no tengo absolutamente nada que ver con algo semejante. Y dentro de ese contexto, creo que la masonería tiene un poder, una estructura muy inferior a la que supo tener en otra época, afortunadamente. Entonces tiene un poder de daño mucho menor. ¿Que es funcional al progresismo? Sí. Pero si uno ve los templos masónicos, lo que son viejas casonas que tienen como 100 años, o sea, de la época en que la masonería tenía poder. Y de hecho hoy se hacen visibles, tienen redes sociales. ¿Por qué? Porque hasta han perdido en gran parte seguidores y reclutamiento. Además, es insólito que sigan haciendo ritos secretos, como si estuviésemos en la época de la Revolución Francesa, cuando hoy cualquier organización tiene plena libertad de darse a conocer y difundir sus ideas, aunque puedan llegar a ser una porquería, sin la menor persecución. O sea que tener ritos y saludos secretos parece a veces verlos así disfrazados y pareciera que son tipos grandes jugando a los Boy Scouts, ¿no? ¿Por qué los países de mayoría de religión protestante son ricos del primer mundo y los países católicos son del tercer mundo? Hay algo que no sabemos, Nico. Bueno, esto es una vieja tesis de Weber, de que los países protestantes eran los que tendían a la prosperidad y los países católicos, por diferentes motivos, no lograban eso. Yo te diría que hoy que hay muchos ejemplos que ponen en tela de juicio esa tesis. Por ejemplo, hoy a Chile le va mal, pero 10 años atrás era prácticamente un país del primer mundo, país tremendamente católico. España, Francia, Italia son naciones prósperas, muy prósperas, católicas. Podemos hablar de que Estados Unidos ha tenido presidentes católicos. Si fueron buenos o malos, no me voy a meter. Quiero decir, está matizado. Estamos hablando de la primera potencia mundial. ¿Cuántos habitantes hay en Estados Unidos que son católicos? No tengo el dato a mano, si alguien no tiene que me lo facilite. Miles y miles y millones. Alemania está repartida en regiones protestantes y regiones católicas. Lo mismo también sucede en Inglaterra o Irlanda. Y son lugares prósperos. Entonces, eso de que el protestantismo es necesariamente próspero y el catolicismo necesariamente genera atraso, hay muchos ejemplos que derrumban esa afirmación. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Argentina es un país oficialmente católico, lo dice la Constitución Nacional en el artículo 2. ¿Es un país empobrecido? Sí, 80 años de empobrecimiento sistemático. ¿Está saliendo a flote? Sí, sigue siendo católico. Argentina, antes del advenimiento de Perón, era la sexta potencia mundial y el 20% de la inmigración mundial venía a vivir a la Argentina. Era un país que deslumbraba al mundo. ¿Qué religión tenía? La católica. Entonces, muchas veces yo creo que es un reduccionismo ese concepto weberiano de atribuirle al protestantismo una prosperidad inherente y al catolicismo un atraso o una propensión al atraso inherente. Estoy poniendo muchos ejemplos. Y hay muchos países que no son ni auténticamente una cosa ni auténticamente la otra. Están muy matizados en términos de religión, en términos cuantitativos, demográficos y estadísticos. Me falta para finalizar, no quiero extenderme tanto hoy, un mandamiento que no viene de Moisés, que es conocido como el mandamiento nuevo, que es el mandamiento instituido por Jesucristo, que dice que hay que amar al prójimo como a ti mismo, que es un mandamiento que es considerado el 18º mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. En realidad, los mandamientos tienen una función aspiracional, no es que uno siempre lo va a estar cumpliendo todo el tiempo, las 24 horas del día, durante toda la vida. Uno puede tropezar. Para eso los católicos creemos en la confesión, otros no católicos creen en otra forma de acto de constricción y de reencauzamiento. Yo no me voy a meter en esos temas. Y el no creyente podrá rectificar conforme lo dicta su conciencia. Pero son aspiracionales. ¿Por qué lo digo? Yo no puedo amar al ferretero de la esquina de mi casa como a mí mismo. No puedo amar a mi hijo como al hijo del panadero que vive en una ciudad vecina. No. Pero en todo caso, el mandamiento, ¿qué nos está diciendo? El otro tiene tanta dignidad como vos, respétalo.
¿Respetarlo de qué manera? Jurídicamente, igualdad ante la ley. Tienen los mismos derechos que vos. Entonces, no es casual que en los países de tradición cristiana, y vuelvo a repetir por enésima vez, independientemente de la existencia o no de Dios, son los países más tolerantes. Son los países donde se convive más pacíficamente, donde se respetan más los derechos políticos, donde se respetan más los derechos individuales. Son los países donde el capitalismo es más fuerte, a pesar de los esfuerzos tremendos y con resultados muchas veces negativos que hace el wokismo, el progresismo, la izquierda, sus aliados y los idiotas útiles por destruir esta tradición. Hay un mandamiento que nos enseña a abrazar la tradición y la tenemos que defender, que ha hecho de Occidente la civilización por antonomasia, por excelencia. A pesar de que ha cometido atrocidades, de que ha cometido cosas muy cuestionables. Pero si uno mira la historia de Occidente y en ese mismo contexto la compara con la historia de China, de África, de Medio Oriente. Por ejemplo, Occidente en alguna época maltrató a la mujer. Yo diría, la relegó, no le dio el mismo protagonismo y derecho que los hombres. ¿Está mal? Sí. En el 2025 es fácil decirlo. Cuando eso sucedía, un siglo atrás, ¿cómo vivía la mujer en Occidente? A pesar de tener alguna disminución en sus derechos, pero vivía muchísimo mejor y con mucha mayor dignidad que en Medio Oriente, que en China, que en África o en otras latitudes. La civilización occidental y cristiana, más allá de la existencia o no de Dios, es la civilización por excelencia. Esos principios han edificado una serie de valores que si nosotros los mantenemos, los defendemos, nos aferramos, los aplicamos, estamos aplicando una política de derecha que nos lleva inexorablemente al perfeccionamiento de uno mismo y al perfeccionamiento y a la prosperidad de la vida en comunidad y del éxito político colectivo de un país. Esto da para largo, Pero me parecía interesante comentarlo en estos 45 minutos que llevamos a cuestas, y con ello ilustrarles un parecer que tengo de cuáles son los principios que constituyen el pensamiento de derecha. ¿Y qué es la nueva derecha? Que es un poco el título de esto. Es la conjunción de esos tres sectores que hoy se armonizan en aras de una nueva agenda. El capitalismo de libre empresa es el gran aporte del liberalismo en esta alianza de tres sectores de derecha. Porque el capitalismo de libre empresa es aquel que nos lleva a la prosperidad, al éxito económico, el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria, bajos impuestos, desregulación económica, defensa de la propiedad, inviolabilidad de la propiedad privada, llamado a inversionistas, llamado a que la gente invierta, arriesgue en el mercado, que el Estado se abstenga de intervenir, entorpecer y robarnos el fruto de nuestro esfuerzo, aunque siempre tiene que existir el Estado, que esté reducido a esferas específicas y lo más limitadas posibles. ¿Qué puede aportar el conservadurismo? Bueno, ante la agresión woke que pretende arrasar nuestra tradición, el conservadurismo es un gran rescate de la tradición. O sea que está muy atento a ese rescate de la tradición. Y el nacionalismo, en tanto amor a la patria y un espacio político o de pensamiento político que brega por la autonomía de los países, la no dependencia de estructuras supranacionales y el rescate de la soberanía, es precisamente el gran aliado en este armado de estas tres fracciones que ahora tienen que entrelazarse y que se ha dado en llamar nueva derecha, porque es lo que nos salvaguarda y alerta de las élites internacionales que pretenden un gobierno mundial. En el último libro de Agustín Laje, que ya vamos a estar conversando con él, Globalismo, está muy claro. La Agenda 2030, la ONU y un sinfín de organismos que nadie votó, que nadie eligió, que nadie conoce sus autoridades y que les imponen a los estados signatarios agendas de inequívoca tendencia progresista y antinatalista para mantenerlos controlados, haciéndonos perder a nosotros nuestra autonomía, nuestro criterio y nuestra democracia, porque nosotros votamos a nuestros representantes. No votamos a los representantes de estos organismos que pretenden ser los mandaderos de nuestros representantes, que si tienen agallas se imponen, pero si no tienen agallas son peleles, subordinados y sometidos a esas agendas transnacionales supra. Entonces, por eso creo que la nueva derecha es la síntesis de estas tres expresiones del pensamiento, que es el liberalismo, el conservadurismo y el nacionalismo. Ahora, desarrollar el liberalismo, desarrollar el conservadurismo y desarrollar el nacionalismo nos va a llevar 3 videos completos. Probablemente en algún momento lo hagamos, pero hoy tienen que estar más unidos que nunca. Lo están en muchos lugares y eso es el nacimiento de una nueva ideología dentro del contexto de la derecha para enfrentar la agresión woke, que es multilateral y que tiene un sinfín de caretas y facetas. El multiculturalismo, el indigenismo,
la estafa de los derechos humanos, la inmigración incontrolada e ilegal para reemplazar nuestra tradición por una inmigración de gente que tiene costumbres ajenas y extrañas y que no pretende adecuarse a la norma del país a donde va a vivir, sino suplantarlas. El indigenismo creo que lo nombré, la ideología de género con el feminismo a cuestas y los diferentes lobbies colaterales, entre ellos el lobby LGBT, que nada tiene que ver con que una persona en el ámbito privado no pueda vivir su vida íntima como le plazca, sino que tiene que ver con lobbies que se apoderan del Estado, particularmente de las áreas educativo-culturales, y con el peligro grave, y esto es un hecho cierto y confirmado y comprobable, de agredir psicológicamente a los niños desde la más tierna infancia con ideologías anticientíficas y contrarias al orden natural. El ecologismo, que es un enemigo abierto del capitalismo. El aborto, que es un enemigo de la dignidad humana y que es un aliado del antinatalismo también. Y así un sinfín de otras cosas. El supremacismo racial negro de Black Lives Matter en Estados Unidos. Bueno, según el caso, esto se expande o se potencia u opera en función de la idiosincrasia de cada país de turno y de las características de cada uno de esos países. Bueno, amigos, 50 minutos. Creo que dije todo lo que tenía que decir. Les agradezco enormemente la amabilidad. Y a ver acá, te dice Tubud. Yo diría que la religión católica apostólica romana solamente es la que me representa moralmente, ya que la religión católica ortodoxa es genuflexa con Putin. Bueno, mira, Tubud, yo soy católico. Lamento disentir. A ver, no voy a hablar de la religión católica ortodoxa, que conozco poco y nada, pero de la religión católica conozco. Y tener el papa que tenemos, a mí me genera escándalo. A veces vergüenza. Entonces, antes de atacar otras iglesias u otras confesiones, procuraría ver, analizar, estudiar el desastre en el cual está incurriendo la nuestra, es decir, la de aquellos que somos católicos. A ver si hay algún otro superchat por ahí que no haya sido leído. No sé si está Daniel operando en este momento, pero Nico, saludo de Punta Arenas. Nos vemos en abril, eso es el sur de Chile. A ver si repasamos los superchats, a ver si he leído todos o si algunos no han sido leídos. A ver, Daniel, si me ayudás. Nico, te admiro mucho. Ya lo leímos, muchas gracias. A ver, me acuerdo cuando éramos 200 personas más o menos y ahora que seamos más de 1000, me alegra muchísimo ver cómo cada vez, no, el anterior, que no lo termine, por favor. El superchat anterior, que estaba leyendo recién. Daniel, estaba leyendo recién un superchat y quedamos en... ahí está. Me alegra muchísimo ver cómo cada vez hay más personas que quieren aprender. Muchas gracias, Alexia, por estar y por tu ayuda. El superchat siguiente. El siguiente, por favor. Que creo que Iván García, dicen algunos pensadores que el fallo del capitalismo en el crack del 29 hundió al mundo y la Segunda Guerra Mundial fue la consecuencia. Y después todos pedían estatismo. ¿Qué pensás, Nico? No creo que el capitalismo haya fallado. Lo que falló fue el exceso de gasto público y una etapa de la vida en donde estaba de moda el New Deal, el estatismo, el estado de bienestar, el exceso de gasto público y las ideas keynesianas que tenían mucho que ver con la emisión monetaria, aunque algunos le atribuyen a Keynes haber sido el que salvó a Occidente del crack del 29. Hay una terrible ignorancia en la materia. No, yo creo que era una época donde todas las ideas políticas, Occidente estaba asignado por el estatismo, por el estado de bienestar, de inspiración socialdemócrata, por el Estado intervencionista, por el Estado emisionista. La inflación era bien vista porque se creía que la gente no ahorraba y de esa manera consumía y eso alentaba el funcionamiento del mercado. Había errores muy graves. Luego estaban los nacionalismos fascistas, claramente estatistas y corporativistas, y después el comunismo. O sea, a los años 20 y 30, todo el mundo era idolátrico del Estado. Eso derivó también en el crack. El país en salir más rápido del crack del mundo fue la Argentina, porque fue el país que, si bien no fue ajeno a esas tendencias, tuvo una influencia muy inferior y mantuvo a rajatablas el mercado, la libre empresa, la propiedad privada, con algunas regulaciones que hubo, pero fueron mínimas. Por eso hubo una recuperación tan rápida. A ver si quedan algunos otros superchats. Creo que los hemos leído a todos. No quiero ser injusto con aquellos. Ludmila Cabana. Bueno, sí son miembros, Ludmila. Te agradezco muchísimo. Los invito a que se hagan miembros para que este martes a las 14 horas van a entrar en un superchat y van a poder conversar de cosas muy, muy personales y vamos a poder conversar cara a cara y verbalmente, ¿ok? El día 22 a las 14 horas. Se hacen miembros, ingresan a un chat, el chat ya les va a noticiar bien luego el link para ingresar al Zoom y el 22 de enero a las 14 horas. ¿Quién es el nene de la foto? Mi sobrino León. Ya tiene 11 años.
No sé si con esto, Vanina, satisfice tu inquietud. A ver si tenemos otro superchat. O ya estamos. Ah, hay un usuario, me dice, que tiene como nombre Guadalupe Lacerda Márquez. No era un insulto, bueno, pido disculpas, no sé, nunca terminé de entender ese mensaje, pido perdón. Y si no fue un insulto y lo tomé como tal, pido perdón por mi mala interpretación. Y si fue un insulto, acá hay libre expresión. Bueno, no siendo para más y agradeciendo infinitamente la compañía e invitándolos a que compartan este video y ya prácticamente cumpliéndose una hora de transmisión, los quiero mucho, los saludo sentidamente. Vamos a estar haciendo 3 o 4 videos por semana, todo el año. Lo venimos haciendo los 2 últimos meses del año anterior. Eso también explica el resurgimiento del canal, cómo ha estado tan potente y sigue estando tan potente y con tantos amigos y aliados, con nuevos miembros y con mucha gente y con tantas inquietudes y con tanta viralización y con tantas vistas. Así que yo les agradezco porque me siento profundamente acompañado en esta batalla cultural donde uno es un escritor y el escritor tiene una vida tremendamente solitaria. Está todo el día consigo mismo, con sus libros, y encima cuando uno advierte la compañía, aunque sea virtual, de tanta gente que te demuestra su afecto, es un gran bálsamo curativo contra esa soledad que a veces angustia, sobre todo en los momentos donde estamos en algún pasaje oscuro de nuestras vidas, ¿no? No siempre se da, pero sentir el cariño es algo gratificante para el alma y por consiguiente no puedo dejar de agradecérselos. Chao chicos, nos vemos mañana o pasado con un nuevo video. Gracias.